Bueno, vamos a estar hablando ahora bajo el tema de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y vamos a tocar un poquitito, un resumen de lo que estuvimos hablando en la clase pasada. Nada, voy a preguntar, ¿qué usted acuerda de la semana pasada? Algo de lo que hayamos hablado la semana pasada. Escúcheme bien, sin trampita, no busque los papeles. Está bueno que los tenga, pero no los busque para saber si se acuerda de algo que hayamos dicho. No necesariamente que se acuerde de todo, pero algo que hayamos dicho de la semana pasada. ¿Alguien? Frank. Que nos guía toda la verdad, el Espíritu nos guía toda la verdad, amén. ¿Alguien más? Eso es así, el Espíritu Santo es enviado por el Padre cuando Cristo, ¿verdad?, culmina con su ministerio terrenal. Y entonces cuando Cristo resucita, ¿verdad?, que Él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, pues entonces el Espíritu Santo no sería enviado. Pero si yo me voy, el Padre se lo va a enviar, ¿verdad que sí? Así que muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo se le dice al Espíritu Santo? ¿Alguien se acuerda de la palabra en el original griego? El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Paracleto. ¿Recuerdan la palabra paracleto? ¿Qué es paracleto? ¿Quién se acuerda? Consolador. ¿Qué más? ¿Alguien que qué? No exactamente. Sí guía el Espíritu Santo, pero la definición de paracleto. Alguien que aboga, que intercede. Amén. ¿Se acuerdan de eso? Perfecto, muy bien. Entonces también se le conoce al Espíritu Santo. Jesús dijo que era otro consolador. ¿Verdad que sí? Otro consolador. Eso es importante. De hecho, en Juan capítulo 14, versículo 7, Jesús dijo, el Espíritu de verdad, le llamó el Espíritu de verdad al Espíritu Santo. O sea, que en Él no hay mentira, en Él solo hay verdad, ¿correcto? El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Y también les dijo en Juan 16:7, pero les digo la verdad, le conviene que me vaya, que fue lo que yo hablé, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y quiero repasar ese punto. Número 1, que Jesús sabía, escúchame bien, que si Él se iba, los discípulos lo iban a sentir, porque fueron 3 años y medio, un poquito, casi 4, que estuvieron andando juntos. Sabía que si se iba, ellos iban a sentir la partida, por eso estableció prioridades. Es necesario que yo me vaya, ¿ves? Es necesario. Yo sé que si me voy, va a doler. Yo sé que si me voy, lo van a sentir, pero es necesario. Eso es importante que usted lo entienda, porque hay decisiones en la vida que usted tiene que tomar que son necesarias. Y a veces nos atamos a las emociones, nos atamos a las relaciones, y a veces es necesario tomar decisiones, porque es lo correcto, es la voluntad del Padre. Eso fue lo que Jesús estaba estableciendo allí. Era necesario para quién? Primero para los discípulos, porque eso está diciendo a ellos. Esa era la audiencia, los discípulos. Es necesario que yo me vaya, pero es necesario, les conviene a ustedes, les conviene a la iglesia y les conviene al mundo. En los versículos que están
después de Juan capítulo 16, del 8 en adelante, menciona por qué le conviene al mundo. Que dice, le conviene al mundo porque el Espíritu viene a convencerlo de pecado. Viene a convencer de pecado, a hablar de justicia. ¿Ves? Entonces le convenía a los discípulos, le convenía a la iglesia y le convenía al mundo. Es necesario. El otro punto que esos dos versículos están estableciendo es que viéndose vendría otro consolador. Así que Cristo es nuestro consolador, pues se está hablando de otro. ¿Ves? Otro igual que yo. ¿Es o no es? Otro igual que yo. O sea, otro que consuela, otro que intercede. El Espíritu Santo. Y Jesús está estableciendo en esos versículos que leímos que si Él no se iba, ese suceso no tendría cumplimiento, porque el derramamiento del Espíritu Santo es una promesa que está registrada en el Antiguo Testamento y lo vamos a ver. Entonces Jesús está estableciendo, si yo no me voy, ese suceso no va a tener cumplimiento. Y escúchame bien, porque Jesús no está estableciendo, Jesús no quiere decir que Él tenía la opción de quedarse si quería. Él lo que está estableciendo en esa frase, en esa oración, es que si Él no cumplía con la voluntad de Dios y su asignación, tal y como estaba establecida, iba a haber consecuencias que perjudicaran la misión, que iban a perjudicar la misión. ¿Ves? Si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir y eso va a perjudicar la misión, porque el Espíritu Santo debe estar aquí, debe venir. El ministerio del Espíritu Santo tiene que manifestarse. ¿Ves? Y esto es importante que usted lo entienda, porque cuando usted y yo decidimos no hacer la voluntad de Dios y no hacer lo que Dios nos está dirigiendo a hacer por su Espíritu, estamos perjudicando la misión. Estamos perjudicando el propósito de Dios en nuestra vida cuando no lo estamos haciendo como Dios quiere. ¿Ves? Jesús fue el que lo estableció. Si yo no me fuere, ¿ves? Él no está diciendo, yo tengo la alternativa de quedarme. Lo que les está diciendo es las consecuencias de algo que debería suceder y qué pasaría si Él no lo hace. ¿Me sigue? Eso es importante porque lo mismo nos pasa a nosotros. Si no hacemos lo que Dios nos pide, estamos perjudicando la misión. Aleluya, ¿me sigue? Qué maravilloso es el Señor. El otro punto es que Jesús dijo, si yo me voy, se lo enviaré a usted. Y ya no se trata de alguien que estaba con ellos, sino alguien que estaba ahora en ellos. Amén. Jesús con sus discípulos, Jesús con sus discípulos alcanzó toda la región a los de Israel, ¿verdad que sí? Porque la palabra dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Jesús se enfocó en la casa de Israel. Esa fue la audiencia inmediata del mensaje de salvación. Primero Jesús fue enviado a la casa de Israel. Y Jesús con sus discípulos alcanzó y llevó el mensaje a Israel, pero los discípulos y la iglesia con el Espíritu Santo morando tenemos la misión de alcanzar el mundo. ¿Ven? Eso es lo que le llaman la gran comisión. La gran comisión es que los discípulos estaban llamados a ir a donde, no a quedarse en Israel, no a quedarse hablándole solamente a los hebreos, sino a ir a las naciones, a ser discípulos. Si con Jesús alcanzaron a muchos, ¿cuánto más nosotros con el Espíritu Santo podemos alcanzar? Díganme que nosotros somos más. Era Jesús y 12. Jesús y 12.
Pero imagínate ahora los discípulos dispersos por todo el mundo. ¿Cuántos podremos alcanzar? Amén. Así que por eso es necesario que el Espíritu Santo viniera para que nos los iba a enviar a nosotros, para que pudiéramos llegar a más personas, que pudiéramos llegar al mundo. Amén. ¿Estamos claros en este punto? Eso es importante. De hecho, nosotros en el día de hoy, si Madeline ya grabó algunos, el estudio, tal como le prometimos, estamos tratando lo más que podemos de siempre traerle el papel, el estudio bíblico escrito. Nuestro deseo es que usted pueda hacer una carpeta en su casa, ¿verdad? Hacer una carpeta y tener estos estudios guardaditos, ya sea para referencia, para los maestros también que dan clases, también este material les puede ayudar. Contrario al viernes pasado, yo puse todos los textos aquí. Hoy pusimos el material, solamente los textos. Hoy lo quise hacer un poquito más visual y ahora lo que vamos a usar son imágenes. Y luego de las imágenes vamos a estar hablando de lo que estamos compartiendo aquí. Todavía no vamos al estudio, pero se lo podemos repartir, claro que sí. El otro punto que quería repasar, no me pase el tiempo, era sobre las arras del Espíritu. ¿Quién se acuerda de lo que hablamos en la clase pasada de las arras del Espíritu? ¿Quién se acuerda? ¿Qué significa arras? ¿Quién se acuerda de esta palabra? La Biblia habla en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y el otro versículo, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 5, que dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual también nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Quién se acuerda lo que es arras? Un símbolo. ¿Qué? Un símbolo. ¿Un símbolo? ¿Quién más se acuerda? Hay otra palabra, ¿esto está bien? ¿Ah? ¿Quién dijo yo? ¿Ah? ¿Es un sello? Ajá, ¿qué más? Hay otra palabra. Es tan caliente. A punto de quemarse. Recuerde una garantía. Esta es la palabra. Garantía. Mencionamos la palabra sello porque uno de los ejemplos, antes se nos lo dimos el viernes pasado, pero uno de los sellos que se utilizaba en la antigüedad era el sello de los reyes. Cuando iban a enviar un decreto, se ponía un sello, ya fuera en la carta o en el rollo, y se ponía el sello, y esa era la evidencia. Esa era la evidencia de que ese manuscrito, esa carta, era del rey. Provenía del puño y letra del rey. Era del rey, ¿me sigue? Era la garantía. Entonces, la Biblia habla de que nosotros tenemos las arras del Espíritu. O sea, que Dios nos ha sellado y la garantía de ese sello es el Espíritu Santo. ¿Me sigue? La garantía de que usted le pertenece a Dios, de que usted es un hijo o una hija de Dios, es el Espíritu Santo. Lo dice la palabra, lo dice allí. ¿Ve? Usted pasó de las tinieblas, usted pasó a la luz admirable. Y Él se encargó de sellarlo a usted, de separarlo del mundo, de separarlo del otro bando, sellándolo a usted con el Espíritu de Él. Amén. Usted está entendiendo eso claro, ¿verdad? Eso no significa las arras, no significa que el Espíritu se nos da por medidas. Eso lo que está hablando es de una garantía, de cuando se hace legítimo una transacción. Significa que el Espíritu Santo es el sello, es la evidencia, la garantía de que Dios nos ha salvado. En Dios nosotros estamos completos, escúchame bien, nosotros no nos falta nada en Él. ¿Ves? En Él nosotros estamos completos, que a veces pasamos necesidad
Sí, pero en Él hay lo que nosotros necesitamos. A Él no le falta nada. Pero nosotros somos los que tenemos que seguir creciendo y madurando. El Espíritu de Dios se derramó a todos los hijos por igual. Pero nosotros tenemos que seguir desarrollando nuestra vida espiritual para que vayamos creciendo en conocimiento, que vayamos madurando en cuanto a vida y conocimiento espiritual. Amén. Y sabemos que aún no lo hemos visto todo. El apóstol Pablo decía que en parte conocemos. Todavía no se nos ha sido manifestado todo, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios y en Él estamos completos. Amén. ¿Entendimos esta parte? Quería dejar esto claro. Y ahora sí, que vamos para el estudio de esta noche. Quería dar ese repaso para que usted tuviera claro. Si usted tuviera una pregunta, escúcheme bien. Yo le mencioné el viernes pasado, usted la escribe para la última clase, el cuarto viernes, poder discutirlo aquí. Así que usted la puede escribir y me la puede entregar al final de la clase. Vamos a estar hablando hoy sobre el Espíritu Santo y vamos a hablar sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia establece claramente en Hebreos capítulo 7, versículo 22, los textos están ahí, ustedes lo ven, yo traté de ponerlo lo más grande posible para los que a veces tienen problemas, ¿verdad? Necesitan, ¿verdad?, un poquito más de ayuda, pues. Y dice ese versículo que Jesús es hecho fiador de un mejor testamento o pacto. ¿Ves? Y Hebreos 8:6 dice que tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto Él, está hablando de Jesús, es el mediador de un mejor testamento o pacto, que ha sido establecido sobre mejores promesas. Esto es importante establecerlo desde el inicio, porque hay una diferencia en cuanto a manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y la razón es esta, porque el nuevo pacto está hecho bajo mejores promesas. ¿Ves? Entonces, por eso nosotros tenemos unas ventajas y tenemos un privilegio que los del Antiguo Testamento no pudieron obtener. En el Antiguo Pacto no había, escúcheme bien, una morada permanente. Lo que había eran visitaciones del Espíritu a algunos hombres en ocasiones escúcheme bien, porque siempre se nos enseñó que era solamente sobre, pero hay algunas visitaciones donde el Espíritu Santo estaba en algunas personas con un propósito específico, no para siempre. No era permanente, era para hacer una obra o para ejercer un llamado o para realizar una función, pero en algunas ocasiones el Espíritu estaba sobre, en otras ocasiones la palabra indica que estaba en la persona para que hiciera algo. Entonces, vemos ahí un ejemplo en Génesis, capítulo 41-38, el faraón asignó a José y dijo, mira, pero ¿a quién vamos a poner? ¿A quién nosotros vamos a poner sobre esta tierra si en este hombre está el Espíritu de Dios? Él reconoció que en José operaba el Espíritu de Dios y a través de ese Espíritu José podía interpretar los sueños. ¿Ves? Y ese era el Espíritu de Dios operando en José. En Éxodo capítulo 31:3 dice que Bezaleel fue lleno del Espíritu para que se le diera sabiduría. El Espíritu llenó a este varón
capítulo 3 habla de Otoniel, que el espíritu estaba sobre. Luego sobre Gedeón, sobre Jefté, pero en Sansón, dice la palabra que en Sansón el Espíritu Santo estaba en él. No dice sobre, la palabra dice en él, que estaba en él. La misión que tenía Sansón, el llamado de Sansón, requería que el Espíritu Santo de Dios estuviera en él. ¿Me sigue? Ahora en Éxodo 25, ahí está la foto, papá. Ahí. Dice la palabra, haz que los israelitas me construyan un santuario santo para que yo habite en medio de ellos. Como el Espíritu Santo de Dios no estaba en el ser humano, las instrucciones eran que hicieran un tabernáculo para que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, estuviera en medio del pueblo. En medio del pueblo. Y entonces ahí era donde que Dios se manifestaba. A través del templo, del tabernáculo, en el santuario. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios no podía morar en ningún hombre en el Antiguo Testamento? Por causa del pecado. Muy bien, abogado. No era posible la morada de Dios en el ser humano. El pecado, la morada permanente. La morada permanente. El pecado causó separación entre el hombre y Dios, de modo que no era posible que Él pudiera habitar de manera permanente. No podía haber comunión, no podía haber reconciliación. El pecado separó al hombre de Dios. Y Romanos, en Romanos 3, del 22 al 24, véanlo de esta forma. El pecado es como una barrera, como una muralla que separó, y no solamente separó, que impedía que el hombre pudiera acercarse a Dios. De hecho, es interesante porque los hombres y las mujeres que Dios usó en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu de Dios se manifestaba, eran hombres que acudieron al llamado de Dios. Eran hombres que aceptaron la misión, el llamado, el propósito. Y entonces Dios lo vistió de su poder para que cumplieran con ese llamado o con ese propósito o con esa misión. Romanos 3, del 22 al 24. Alguien que me lo pueda leer bien duro. ¿Tiene el papel? Tengo el papel bien duro, porque estamos grabando y necesitamos que la gente que está ahí oiga. Sí, Laura, que está ahí al lado. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Amén. Fíjate, este texto es bien importante porque cuando nosotros miramos el contexto, lo que ese texto está hablando es de que los judíos no se creyeran que porque ellos eran el pueblo escogido de Dios bajo ese antiguo pacto, que ellos no se creyeran que eran los nenes lindos, que aquí todo el mundo tenía que aceptar a Cristo. Aquí todos estaban destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separó a todos. No solamente a los que, no solamente ellos eran salvos y el resto necesitaba a Jesús. Eso es lo que este texto, este capítulo en su contexto quiere decir. ¿Sabes? Aquí todos están destituidos
tiene que ser recibido por él. ¿Me sigue? Entonces, pero lo que quiere decir este texto bíblico es la separación, lo que quiero mostrarle. La separación del pecado que impide que el hombre pueda tener una relación, una comunión, una reconciliación. Colosenses 1, 19 y 20. Mira lo que dice la palabra. Mire la imagen. Jesús en la cruz cargando el pecado. Y esto lo mencionamos el viernes pasado. Colosenses 1, 19 y 20. ¿Quién lo puede leer? ¿Alguien que lea? Vamos, ayúdenme. ¿Alguien? Sí, lee. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Eso es importante. Eso, hablamos parte de eso el viernes pasado. La Biblia dice, está hablando de Dios Padre y está hablando de Jesús, que a él le agradó que en él, hablando de Jesús, habitara toda la plenitud de Dios. Y por medio de Jesús, hablando de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos. Escúcheme bien. Dios resolvió el asunto del pecado cuando Jesús murió en la cruz. ¿Me sigue? Dios resolvió ese asunto ahí. Resolvió ese asunto ahí. Esto lo que significa es que ya el pecado no era problema para que el hombre se acerque a Dios. ¿Me sigue? ¿Me estás siguiendo, verdad? Porque a veces decimos, no, el ser humano se pierde por el pecado. El ser humano se pierde porque no creyó en Jesucristo. Lo dice Juan 3, 16 y 17 y 18. Porque el problema del pecado ya Cristo lo resolvió. Ya Dios reconcilió. Lo dice esa escritura. Yo se lo digo porque a veces uno viene escuchando algo por tanto tiempo y se nos hace difícil soltar los zapatos viejos, pero esa escritura dice que el asunto del pecado, Cristo lo resolvió. Dios lo resolvió cuando Cristo murió en la cruz y el mundo fue reconciliado con Dios. ¿Me sigue? Pero escúchame bien, porque no estamos diciendo que el pecado no existe. Yo no dije esa palabra. Yo dije que el problema del pecado fue resuelto. ¿Me sigue? Fue resuelto. O sea, que ya el pecado no iba a ser la razón para que el hombre no pudiera llegar a Dios. Y para que el hombre no pudiera tener comunión con Dios. Y para que el hombre no pudiera tener intimidad con Dios. Ya ese no iba a ser el problema. Que ya Cristo le quitó el dominio, le quitó la autoridad al pecado. Se la quitó. Romanos 8, Romanos 6. Lea esos capítulos para que ustedes vean específicamente todos estos detalles que vienen ahí. Pero el punto es que el asunto del pecado fue resuelto. Y entonces Dios reconcilió al mundo para que todo aquel que crea en Jesús es salvo. Decide. Ya el pecado no era el problema. Se resolvió el asunto. Lo que causaba la separación del hombre y Dios, por medio de Jesucristo podemos volver a tener relación y comunión con Él. Y entonces, cuando el hombre, y cuando hablo de hombre incluyo a la mujer, cuando el hombre reconoce a Jesucristo como su Salvador, como el mediador, lo reconoce como Señor, allí es donde viene el Espíritu Santo y hace morada. Hace morada en el que cree. Lo leímos ahorita, Juan capítulo 14,
versículo 17, dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede, escúchame bien, no puede, por más que quiera, no puede recibir, porque no le ve y no le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. ¿Ven? El mundo no le puede recibir. El Espíritu Santo de Dios no lo tiene todo el mundo. Eso lo dijimos el viernes pasado. No lo tiene todo el mundo. Solamente lo tienen aquellos que creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, como su Salvador, como su Señor. Amén. Entonces significa que en este mejor pacto, en este nuevo y mejor pacto, tenemos la promesa del Espíritu Santo que vendría a nosotros para hacer una morada temporera. Para hacer morada temporera, permanente. Ya no iba a venir para hacer una misión, para que tú hicieras una misión y se iba. No, ya no. Bajo este nuevo pacto que nosotros vivimos, el Espíritu de Dios vino para hacer una morada permanente. Juan capítulo 2 del 19 al 21. Frank, ahora sí. Del 19 al 21, sí. Gracias. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Entonces dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Exacto. Mira, este versículo, eso sucedió antes de lo que leímos. Y ahí estamos viendo el cumplimiento. La gente que no entendía lo que le estaba diciendo, porque no le ven, porque no le conocen, ¿ves? No entendían lo que él estaba diciendo. Él dijo: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. La palabra dice que él estaba hablando del templo de su cuerpo. Él estaba hablando de nosotros, que ahora íbamos a ser la morada del Espíritu del Padre, del que iba a enviar. Amén. Juan 14, 17, que ya lo leímos. Hechos 17, 24, dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano. Es la diferencia. En el Antiguo Testamento vemos que sí, que mandó a hacer un lugar santo para habitar en medio del pueblo. Pero ahora en Hechos, los discípulos están diciendo: él no habita ahora en templos hechos de mano, ahora él habita en nosotros. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta. Cuando le está hablando a los corintios, en este caso, y lo hablamos un poquito el viernes pasado también, que está hablando de la fornicación. Y le estaba diciendo, como confrontándolo: ustedes no saben que el templo, que el cuerpo hay que cuidarlo, que usted no puede hacer lo que le da la gana con él, que usted tiene que cuidarse de lo que usted hace, de lo que usted se mete, de todo lo que usted hace, porque el cuerpo, ustedes no lo saben, pues no saben, pues ahora lo saben. ¿Ven? Otra palabra, no saben, ahora lo saben. No saben que ustedes son el cuerpo, el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Ven? La palabra mora, o morar, o habitar, viene del griego oikeo. Puede ser oikeo, oikos, lo que significa morada, que significa algo que ocupa, el que ocupa un lugar, el que reside en un lugar, el que llena un lugar. Eso es bien importante que usted lo entienda. Vamos más adelante a hablar de eso. Porque cuando entendemos la definición, podemos entender el relato de Jesús.
que Jesús está hablando del espíritu inmundo que sale. Recuerda ese relato. Del espíritu inmundo que sale y dice que anda por lugares secos buscando reposo y cuando no lo haya, dice que va a regresar a su casa de donde salió. Y viniendo, cuando regresa ella, encuentra la casa barrida y arreglada. Y eso está bien, ¿verdad? La encontró en buenas condiciones. La encontró barrida y arreglada, pero un detallito. La encontró vacía. Y como estaba vacía, dice la palabra, el espíritu se va y buscó 7 peores que él. Y volvió a la casa. Y la condición, dice la palabra, la condición de esa casa o del ser humano viene a ser peor. Viene a ser peor. Y es una enseñanza bien poderosa, mi gente. Una enseñanza bien poderosa porque primero que ese versículo no dice que alguien sacó al espíritu inmundo, dice cuando un espíritu inmundo sale. Dice sale, y eso es importante entender los verbos. A veces no entendemos los verbos. La Biblia dice que el espíritu inmundo sale. Puede ser que lo hayan sacado o puede ser que se haya ido por cuenta propia. Que dice sale, no está especificando cómo fue que salió. ¿Me sigue? Entonces, hay gente, y esto es importante que usted lo entienda, porque hay gente que trata de hacer cambios por cuenta propia. ¿Usted lo ha visto esa gente? Que tratan de autodisciplinarse, tratan de determinar no hacer una cosa. Por ejemplo, hay gente que dice, yo voy a dejar de fumar. Ejemplo, porque es una conducta, es un mal hábito. Es un mal hábito que daña tu salud. ¿Ves? Y hay gente que dice, yo voy a dejar de fumar. Y voy a tratar y voy a dejar de fumar y no voy a comprar más nada y me compro los parches de mi poder. Yo no sé si se siente. Los chicles. Bueno, hay gente que trata. ¿Ves? Pero en cuanto, yo le estoy hablando de experiencias que he oído. Estoy hablando de experiencias que he escuchado. Pero en cuanto tienen un problema o pasa algo, recaen. Lo mismo pasa con el alcohol. Tratan por su propia cuenta, tratan. Y pueden estar 2 o 3 días sin fumar y sin beber. Pero cualquier cosita es el detonante para volver. Te voy a explicar por qué. La casa estuvo como 10 o 11 días vacía, pero no estaba llena. Cuando no estás lleno de Dios, cuando tu espíritu, tu casa, no la ocupa Dios, tu condición vuelve a ser peor. Vuelves otra vez y tu condición vuelve a ser peor. La clave está que te llenes de Dios. Que tu casa eres tú, que tú te llenes de Dios, que estés ocupada de Dios. Hay gente que se determina y trata y arregla su vida, la tiene barridita, pero la tiene vacía. Y es cuestión de tiempo que vuelva otra vez, porque la condición viene a ser peor. Vuelve a ser peor. Hay gente que necesita, está en otro caso, hay gente que necesita que Dios los liberte. ¿Ves? De atadura, de espíritu inmundo. Estoy hablando en el caso de un converso. Hay gente que necesita que Dios los liberte, pero cuando no le entregan su corazón a Dios, oraste por alguien, Dios lo libertó, pero volvió otra vez al pecado, volvió otra vez a la conducta. Dios lo libertó, pero él no mantuvo su casa llena, no se mantuvo ocupado con Dios y en Dios. ¿Ves? La obra de Dios es permanente, usted la tiene que mantener. Usted la tiene que mantener, pero cuando usted no se ocupa de Dios, y cuando estoy hablando de ocupar es de espacio, de tiempo, y entonces Dios no ocupa tu casa, la condición vuelve a ser peor.
llenos de Dios. Estar ocupados, nuestra casa ocupada, llena de Dios. Los pensamientos es algo que tienen que estar ocupados. Cuando tu pensamiento no está ocupado de Dios y está ocupado del problema, ¿me sigue? En vez de estar pensando en la palabra, en vez de estar pensando en las promesas, estás pensando en el problema, estás pensando en el revolú, estás pensando en esa situación, en esa crisis. Cuando eso sucede, la puerta de tu casa está abierta, escúcheme bien, para la depresión, para la ansiedad y para otras series de enfermedades y opresiones. Pero cuando tú ocupas tu mente con la palabra de Dios, con las promesas de Dios, tu casa está ocupada, y si tu casa está ocupada, no le cabe más nada. Por eso es que hay que llenarla. Porque cuando algo está lleno, significa que no le cabe otra cosa, ¿es o no es? Vamos a ponerlo en el término bien simple. Cuando usted come y usted se siente completamente lleno y viene alguien a ofrecerle el postre. Usted quiere un postrecito. Yo no puedo más nada. Yo no puedo más nada. ¿Es o no es? Porque te sientes que lleno. Lo mismo sucede en el nivel espiritual. Cuando usted está lleno de Dios, no hay lugar para pensamientos contrarios, no hay lugar para pensamientos adversos, no hay lugar para todo lo que no proviene de Dios. Eso es importante. Bien, Romanos 8, cuando estamos llenos del 7 al 8. Seguimos ahí, Marco. Está bien. Sí, gracias, papá. Cuando estamos llenos, estamos desocupados del mundo y de nuestra naturaleza carnal. Romanos 8, del 7 al 8. Dice, porque la mente carnal, amado, no está hablando de esto que usted llama frente. Eso no es la mente carnal. Está hablando de nuestra naturaleza, nuestros pensamientos, los que están atados a las cosas de este mundo, en la forma en que pensábamos antes de conocer a Cristo. Porque la mente carnal es enemistad, es enemiga de Dios. Mira para allá. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los que operan, los que andan conforme a sus deseos, a lo que ellos creen, a lo que ellos piensan. Por eso es que la Biblia habla en Efesios 5:18, que habla de que seamos llenos del Espíritu. Mira lo importante que es eso. Eso significa que tiene que haber una comunión, una intimidad para que usted esté lleno, una búsqueda. Por eso es que usted no se puede conformar con lo que usted oyó el domingo en el culto. Por eso es que usted no se puede conformar con lo que usted recibe aquí hoy y ahora. Porque eso no lo va a llenar a usted. Usted tiene que continuamente buscar el rostro de Dios en oración, tener una vida de oración, tener una vida de meditar en la palabra. Y no estoy hablando de tiempo ni de hora, pero no puede ser algo que usted haga una vez a la semana, eso no lo va a llenar, o 2 veces a la semana, eso no lo va a llenar a usted. Y la Biblia dice, ser lleno. Eso es una orden. Yo no sé si a usted le parece, pero a mí me parece que eso es una orden. Ser lleno del Espíritu. ¿Ok? Hasta aquí estamos entendiendo. Yo no sé qué, mira, yo llevo como 2 semanas preparando esta clase todos los días y créanme que esta palabra me sacude. Porque debemos entender lo que el Espíritu Santo hace o quiere hacer en nosotros. Que si no lo ha hecho hasta hoy, esta clase es para que usted
el Antiguo Testamento fue profetizado. En el Antiguo Testamento vemos que fue profetizado en Isaías 59, 21, Ezequiel 37, 14, Ezequiel 39, 29. Fíjate, y en esos versos fue profetizado para la casa de Israel, el Espíritu Santo. Pero debemos entender que también Israel forma parte de la iglesia. Israel también forma parte de la iglesia. Todos los que han creído en Cristo son parte de la iglesia, sean judíos o sean gentiles. ¿Sí? Pero en Joel, específicamente en el libro de Joel, capítulo 2, del 28 al 32, ahí están hablando, como yo digo por ahí, están hablando de nosotros y con nosotros. El derramamiento del Espíritu Santo fue profetizado y está hablando sobre toda carne. Y cuando la Biblia habla de toda carne, se refiere a género, no hay distinción, hombre y mujer. Está hablando de edad, no hay distinción. El Espíritu Santo se derrama y se manifiesta lo mismo en un niño que en un adulto. Ahí nadie le puede poner límites al Espíritu de Dios. Está hablando de raza. No importa si es gentil, puede ser judío, puede ser griego, puede ser romano, puede ser puertorriqueño, puede ser peruano, puede ser argentino. No importa la raza, puede ser blanco, puede ser negro, puede ser amarillito. No importa el color de su piel, dice toda carne, punto. Y el cumplimiento lo vemos en Hechos, capítulo 2, del versículo 16 en adelante. Ahí se está explicando, el apóstol Pedro está explicando eso que ustedes acaban de ver. En otras palabras, bueno, que cuando el Espíritu Santo se derramó en el nuevo pacto, eso fue, como diríamos acá, un santo revolú. Un santo revolú. Y lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra, no de desorden. Voy a explicar por qué. Porque ellos empezaron a hablar lenguas que los judíos que estaban ahí sabían que ellos no habían estudiado. Era como si de momento Laura empezara a hablar en chino y todo el mundo sabe que Laura no es china. Todo el mundo sabe que Laura no estudiaba ese idioma. No les quedaba duda de que era Dios. Pues eso mismo fue lo que sucedió en ese evento, en el día de Pentecostés. Que en esa fiesta los judíos que estaban en otros lugares regresaban para participar de esa fiesta, pero ellos ya tenían conocimiento de otro idioma que era de donde ellos venían, de donde ellos residían. Y cuando ellos regresaron y vieron a los que estaban ahí, a los que recibieron la promesa, hablando todos esos idiomas que ellos sabían, no hay forma de que esta gente conozca nuestro idioma o nuestro dialecto, no hay forma. Entonces ahí tenían, eso era para que ellos tuvieran claro, no tuvieran duda de que era Dios, el que se estaba manifestando. ¿Quién lo tiene? Hechos capítulo 2, del versículo 16 en adelante. ¿Alguien lo tiene? No está escrito ahí, este no lo escribí, porque no era larguito. No lo escribí. Podemos leer el 16 nada más para aprovechar el tiempo, que fue lo que dije, el apóstol lo que dijo, más esto que ustedes están viendo aquí, le está hablando a la audiencia que está ahí en ese momento. Esto que ustedes están viendo aquí fue lo que dijo el profeta Joel, punto. Y después cita el texto, ¿verdad? Pues si ellos no sabían, dejan recitárselo, pero esto que ustedes están viendo fue lo que el profeta Joel dijo. Eso es lo que está diciendo allá. Ahora,
El derramamiento del Espíritu Santo, seguimos con lo que tenemos en el estudio, tiene como propósito que manifestemos la presencia y el poder de Dios en la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: y me será testigo. O sea que el derramamiento tiene propósito en que nosotros seamos testigos. ¿Qué es lo que hace un testigo? Testigo es alguien que testifica esto. Pero ¿qué es lo que testifica un testigo? Cuando llaman a alguien para el golpe, para que testifique. ¿Por qué llaman a esa persona para que testifique? Casi siempre es porque esa persona vio lo que pasó, ¿verdad? ¿Es o no es? Vio lo que pasó, puede ser dos cosas. Que esa persona fue a la que le pasó. Si a esa persona la violaron, la llaman como testigo porque ella fue la que sufrió el daño. ¿Es o no es? Para que ella testifique qué fue lo que a ella le pasó. O puede ser que vio que le pasó a otra persona. ¿Es o no es? Amén. Entonces, si nosotros, dice la palabra en Hechos capítulo 1, que es para que nosotros seamos testigos, significa que es para que nosotros le digamos a otros lo que estamos viviendo ahora y lo que estamos experimentando con Dios morando en nosotros. ¿Me sigue? Se supone que la idea es que si ustedes me serán testigos, pues para que usted diga qué es lo que Dios está haciendo contigo. Porque usted es un testigo no presencial, usted es un testigo en carne propia, usted es un testigo en vivo de lo que Dios hace en una vida. ¿Me sigue? Pero también usted es un testigo de lo que Dios hace en otro. Pues cuando tú oras por otro y ese otro sana, ¿lo testificaste o no? ¿Tú estabas ahí? ¿Tú lo viste? ¿Tú puedes testificarlo porque tú lo viste? ¿Tú fuiste testigo presencial del poder de Dios? Amén. Ser testigo es eso, que usted hable, que usted comparta, que usted declare lo que usted está experimentando, lo que usted está viviendo, con el Espíritu de Dios en usted. El Espíritu Santo en nosotros nos permite vivir diferente. Esto es bien importante que usted lo entienda, porque a veces escuchamos muchos creyentes que ponen tantas excusas para no ser transformados por Dios. Es que yo no puedo, es que la carne es débil, es que yo cedo. Pero el Espíritu Santo en nosotros nos permite vivir diferente, nos permite mostrar a Dios, nos permite manifestar a Dios. De modo que ya no deben ser meras palabras, como decía Pablo, sino el poder de Dios manifestado. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4, dice así: y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Me sigue? Y este versículo yo quiero que usted lo entienda, porque Pablo era alguien que sabía de letra. ¿Sabes? El que está hablando es Pablo, y Pablo no está hablando en contra del conocimiento. Pero el conocimiento sin manifestación del poder de Dios no funciona, no sirve. Porque la gente lo que va a ver es los hechos, el fruto, el resultado, no la palabra. Los hechos tienen que hablar más fuerte que las palabras. ¿Me sigue? La iglesia tiene que ser testigo
presencia y el poder de Dios, por causa del Espíritu que tiene dentro. El testigo de Cristo es el que habla, mira bien, escúchame bien. El testigo de Cristo es el que habla de lo que Dios ha hecho. ¿Me sigue? El poder en los hechos. El testigo habla de lo que Dios ha hecho. ¿Me sigue? Sus palabras son basadas en los hechos. Lo que usted habla es basado en los hechos, en lo que Dios está haciendo en su vida, en lo que Dios hizo, en lo que está haciendo y en lo que hará. Amén. Si alguien me puede decir a los jóvenes, ya tienen 5 minutos para hablar. Esto es importante, amado, que usted lo entienda. Y el derramamiento del Espíritu Santo, por causa del Espíritu de Dios, en nosotros podemos manifestar, mira, el fruto del Espíritu. No se ve bien aquí, pero es un árbol. Es que está un poco oscuro. Pero eso es un árbol, el fruto del Espíritu. Por eso que lo ponen un árbol, porque el fruto por lo general se da en los árboles. Entonces, por causa del Espíritu en usted puede manifestar el fruto. Esto es bien importante porque te voy a explicar algo del fruto del Espíritu. La Biblia habla del fruto del amor, de la paz, del gozo y una serie de frutos más que menciona la palabra, y eso no quiere decir que si usted no tiene el Espíritu Santo usted no puede amar. ¿Puede usted amar o no puede amar? Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, ¿puede o no puede? Claro que puede, claro que puede. Pero mira qué interesante, mira lo que hace el fruto, mira lo que hace el fruto. El fruto del Espíritu te permite amar a tu enemigo. Eso tú no lo puedes hacer sin el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios tú no le dices, el que me la hace, me la paga. Me la paga. Y yo veo la hora en que tomo venganza. Y usted no ora por él, dice que cuando salga le parto un rayo. Esa es su oración, Señor, que salga los cielos. Me parto un rayo. Pero cuando es el fruto del Espíritu, usted ora y ama a su enemigo. Eso no puede hacer nada más que Dios en usted. Eso no puede hacer nada más que Dios en usted. La paz de Dios, la paz que se manifiesta con el fruto, es que tú puedes estar pasando por una crisis, pero tú puedes descansar en Dios. Esa paz solamente viene del Espíritu. No lo digo yo, Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No, esa no. Yo estoy hablando de otra paz, que no se turbe tu corazón. En el mundo tú vas a ser afligido, vas a tener aflicción, pero confía que ya yo vencí al mundo. Aleluya. ¿Me sigue? Es la diferencia de la paz que viene del Espíritu, del fruto del Espíritu, es la diferencia a la paz del mundo, a la otra paz que quizás nosotros experimentamos en nuestra carne, que es cuando las cosas están bien o cuando está todo chévere. Pero la paz que dice la palabra del fruto del Espíritu es la que se manifiesta, porque Dios está en ti, porque Dios mora en ti. Y ese fruto del Espíritu solamente lo puede manifestar los hijos de Dios. El Espíritu, porque el Espíritu se derrama en usted. La otra, como consecuencia del derramamiento del Espíritu, en 1 Corintios capítulo 12, del 4 al 7. No mencioné, sí, perdóname, gracias papá, gracias. Ya va, no mencioné eso, lo de las obras de la carne, que las vemos ahí, hay como 12 o 13 mencionadas ahí. Y el apóstol puso a lo último y cosas semejantes porque se le estaba acabando la tinta. Eso lo añadido, eso lo entiendo acá. Pero yo estoy asumiendo
porque dijo, y cosas semejantes, porque si sigo escribiendo aquí no termino. Puso toda esa lista, que yo creo que fue lo primero, lo más palpable, quizás lo que estaba ocurriendo en el momento. Y a lo último dijo, y cosas semejantes, todo lo que se parezca a eso. Todo lo que se parezca a eso son obras de la carne. Cuando tú estás lleno de Dios, eso lo leímos ahorita en el versículo en Romano. Cuando usted está lleno de Dios, las obras de la carne no se pueden manifestar. Las obras de la carne no tienen lugar para manifestarse cuando usted está lleno de Dios. Pero cuando usted no está lleno de Dios, las obras de la carne se manifiestan. Ahora sí, el otro son las manifestaciones espirituales, 1 Corintios capítulo 12 del 4 al 7. Esos versículos están hablando que precisamente por causa del Espíritu de Dios que ahora está en nosotros. Pablo empezó diciendo en ese capítulo 12 versículo 1. Él empezó diciendo, hermano, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. Yo no quiero que ustedes ignoren este tema. Yo no quiero que ustedes ignoren este asunto. Pero específicamente del versículo 4 al 6 está hablando de dones, ministerios y operaciones. Significa que el Espíritu de Dios se manifiesta de diferentes formas. Se manifiesta a través de dones. Se manifiesta a través de ministerios. Y se manifiesta a través de operaciones, funciones. ¿Me siguen? Pero todos son el Espíritu de Dios operando. Y la Biblia dice en el versículo 7, específicamente, en el versículo 7 dice que las manifestaciones espirituales siempre van a ser para el provecho. Siempre. Escúchame bien, iglesia. Los jóvenes están bajando, les voy a pedir que se acomoden rapidito, porque yo quiero que los adultos aquí entiendan esta parte bien. Porque los dones espirituales, las manifestaciones espirituales son para provecho. Si algo trae confusión, si algo te quita la paz, si hay algo que lo que trae es división, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Porque los dones espirituales, la manifestación del Espíritu siempre va a ser para tu provecho. Siempre. Va a ser para tu provecho. ¿Me sigue? ¿Entendimos esa parte, verdad? Ok. Perfecto. Hasta aquí. Pregunta. Dudas. Aquí. Usted tiene este material aquí. Me gustaría mucho que usted siga escudriñando eso en su casa, ¿verdad? Los versos que leímos allí, eso le va a hacer mucho bien. Si tiene alguna pregunta, me la puede escribir en un papelito. Si es algo que usted quiere que elaboremos más, si es algo que usted quiere que elaboremos más, con mucho gusto, usted me trae la pregunta o lo que tiene en internet me la pueden mandar por internet, como se le haga más fácil a ustedes. Y entonces la vamos a discutir en la cuarta clase. ¿Me sigue? Hasta aquí yo quiero saber quiénes están claros con lo que estamos enseñando. Padre, una, dos, todos, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Estos medios timidones, qué bueno. Esto es importante y sobre todo, no solamente que estemos aprendiendo, que vayamos poniendo en práctica. Eso que estamos aprendiendo, lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Amén. En la clase que viene vamos a estar hablando sobre contristar el Espíritu Santo. ¿Qué es contristar? Vamos a estar hablando sobre la blasfemia del Espíritu Santo, que es la palabra. ¿Qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Vamos a estar hablando sobre eso en detalle para que usted tenga conocimiento, ¿verdad? Sobre todo entendamos que el ministerio del Espíritu Santo es el que nosotros estamos disfrutando, estamos viviendo en este tiempo. El Espíritu Santo es nosotros y no está para estar callado, no está para estar silente, sino para que usted sea un portador
de su presencia, un manifestante de su presencia, un manifestante de su poder. ¿Me sigue? Así que nuestras vidas no pueden seguir siendo las mismas. Nuestras vidas tienen que ser transformadas por el poder de Dios. ¿Amén? Que seamos llenos de su Espíritu. Que no le demos espacio a que la carne se manifieste. Amén. ¿Estamos claros? Den un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor.